Buenos días, mi nombre es David Hidalgo, yo soy estudiante del Colegio Salcop Norte, estoy en grado 11 en el curso 1102 de la jornada mañana. Bueno gente, en este video vamos a hacer el análisis de la obra El gigante enterrado. Este libro lo estuvimos leyendo en la clase de español para el cuarto periodo. El autor de este libro es Kenzaburo Ishiguro. Es un escritor británico de origen japonés que escribe en lengua inglesa. Y se sabe que recibió el Premio Nobel a la Literatura en el año 2017, o sea, el año pasado. Nació el 8 de noviembre de 1954 y actualmente tiene 63 años de edad. Sus ocupaciones son novelista, escritor, guionista, autor, escritor de ciencia ficción, letrista, también compositor de canciones. El libro se narra de diferentes formas, dependiendo del momento en donde se encuentre la historia. La fecha de publicación del libro fue el 3 de marzo de 2015, hace 3 años. Está escrito originalmente en inglés y el género al que pertenece es fantasía. El libro cuenta en su totalidad con 352 páginas. Bueno, ahora les voy a hacer un breve resumen acerca de la obra. El libro comienza hablando de Inglaterra en la Edad Media y nos pone en contexto de esta época. Como bien sabemos, la época medieval, Edad Media o Medioevo, es el periodo de la historia que sucede a la Edad Antigua, que finalizó con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Por otra parte, el medioevo antecede a la Edad Moderna, la cual comienza con el descubrimiento de América en 1492, aunque para algunos historiadores dicha modernidad comienza luego de la caída de Constantinopla en el año 1453. El libro nos da características de esta época, como la agricultura, ya que durante este periodo surge la agricultura como una fuente principal de ingresos. Otra característica es el feudalismo. Recordemos que durante toda la Edad Media surge el sistema feudal. Este sistema era político, económico, social y se encontraba dividido piramidalmente. En la base se encontraban los esclavos, sin derechos. En la parte media se hallaban los campesinos y artesanos. Por encima de estos se encontraba el clero. En la cúspide, o sea, la parte más alta de la pirámide, se encontraban los nobles, señores feudales y el rey. Los señores feudales tenían siervos o esclavos a quienes le concedían tierras, pero estos debían rendir absoluta fidelidad por la vida hacia ese señor. El libro también nos describe lugares, nos describe que la tierra es desolada y sin cultivar, con toscos senderos sobre escarpadas colinas y yernos páramos. Cuenta que los romanos habían dejado estas vías en muy mal estado y también estaban cubiertas por la naturaleza. Luego el libro nos comienza a dar características de la época, las cuales ya fueron mencionadas anteriormente, pero también narra cosas extraordinarias e increíbles. Dice que en ese entonces habían ogros. Nos dice que sobre los ríos y las ciénagas se posaban nieblas heladas. Las personas viven en aldeas de alrededor y muchas personas le tenían miedo a los ogros, pero las personas se preocupaban más por otras cosas, como conseguir comida, encontrar tierra donde se pudiera cultivar, para obtener frutos y alimentarse, pero también para poder venderlos. No quedarse sin leñas para el fuego, ya que ésta servía para cocinar los alimentos y espantar a los animales salvajes o bestias que pudieran causarle daño a las personas, y buscaban cómo detener las enfermedades
tan potentes. Una de esas podía matar a una docena de cerdos en un solo día. Luego el libro nos cuenta acerca de una pareja de ancianos que habitan en esta aldea, Beatriz y Gals, los cuales van en busca de su hijo, y en esta búsqueda pasan cosas extraordinarias, con caballeros, dragones y personas que van conociendo. Bueno, la tesis que yo voy a proponer es evidenciar lo complicado y difícil que era en esta época medieval el pensar diferente a lo que la sociedad estaba acostumbrado que le dijeran que pensara. Esto se debe a la religión, y el cristianismo fue la religión que promovió por encima de las demás durante esta Edad Media. Fue nombrada la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Fue la única institución que logró mantener su poder a través de Europa fragmentada políticamente. Para ponernos un poco más en contexto, veamos cómo era la iglesia en esta edad y qué pasaba con ella. La iglesia, en la Edad Media, también fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso la Iglesia Católica también tuvo mucha influencia sobre esta sociedad. Y aunque existían otros credos, en el siglo XI, Europa era en gran parte cristiana. Más allá de las fronteras que separaban los reinos europeos, nació un nuevo concepto de unión, la cristiandad. A pesar de estos logros, la cristiandad se volvió profundamente afectada cuando en el año 1054 los obispos bizantinos negaron la autoridad del Papa, provocando el llamado Cisma de Oriente. También sabemos que en esta edad fue uno de los periodos más oscuros en la historia de la humanidad, caracterizada por la violencia, la irracionalidad y el deterioro. El profundo estancamiento de la época medieval se desarrolló durante unos 1000 años, aproximadamente entre el siglo V y XV en la era común. Ahora, con el poder de la Iglesia, cualquier persona que no siguiera sus ideologías, dudara de ellas o pensara diferente, era castigada de las maneras más inhumanas, porque hacían creer a la sociedad que los líderes de la Iglesia estaban teniendo una relación íntima con Dios, que no todo el mundo podía tener, y que los que se oponían obstruían la luz de Dios, y de los opositores o incrédulos eran enviados por el demonio, entonces que deberían pagar las consecuencias. Algunas torturas aplicadas en esta época a las personas que pensaban distintos fueron el potro, que se utilizó en muchísimas partes de Europa durante los años. Básicamente la víctima era colocada en una incómoda cama de madera con una manivela o una rueda mecánica de metal a la cual se le aplicaban cuerdas y cadenas que sostenían los miembros y las articulaciones. Al girar la manivela, las cuerdas se trenzaban hasta dislocar cada una de las articulaciones sujetadas, romper huesos o incluso llegar a arrancar la extremidad. Otra herramienta utilizada fue la estaca. Tal vez este no era el dispositivo más ingenioso, pero sí uno de los más terribles. Se utilizó sobre todo por los inquisidores, a quienes si se les antojaba clasificar a una persona como hereje, la perseguirían para torturarla y quemarla viva. También los hombres con las mujeres considerados brujos y herejes eran colocados en la estaca, maniatados fuertemente e incendiados en una enorme higuera, compuesta por grandes troncos y trozos de madera que se mantenían encendidos durante horas y horas. Las personas eran quemadas vivas frente a los ojos del pueblo entero, con que desagradable morbo acudía a la quema como si de un espectáculo se tratase. Esta tortura llegó a practicarse incluso hasta el siglo XVII, especialmente en Francia e Inglaterra. Los elementos que usaré
para sustentar mi tesis son los temas, el cronotopo, el sistema de personajes. A pesar de que no hay torturas en el libro, sí es claro que las personas no podían tener claridad acerca de sus pensamientos. Esto se evidencia en el libro cuando se habla de la niebla y que esta hacía que las personas olvidaran cosas, que no tuvieran claridad en cuanto a pensamientos y que las personas no pudieran tener una posición personal frente a cada situación vivida en la época. El que voy a utilizar fragmentos del libro para ir mostrando la relación. Abro paréntesis. Se preguntó si esa mañana la niebla sería muy espesa y si a medida que la oscuridad se fuese dispersando, descubriría que se había filtrado a través de las grietas de su estancia. Aquí debemos ser muy intuitivos cuando nos dice que la niebla, que es la que no deja tener claridad de los pensamientos. Y el último pedazo que quiero citar es: pero de pronto sus pensamientos se alejaron de esos asuntos y regresaron a lo que llevaba un tiempo preocupándole. Los dos habían vivido siempre así. Cuando dice los dos, se refiere a Ads y Beatriz, su esposa, ya que ese día se encontraban los dos. Los dos habían vivido siempre así, en la periferia de la comunidad, o en algún momento del pasado las cosas habían sido muy diferentes. Hacía un rato, el exterior había vuelto a su mente algunos fragmentos de recuerdos, una fugaz imagen de sí mismo, recorriendo el largo pasillo central de la madriguera, rodeando con sus brazos a su hijo, caminando un poco inclinado, no a causa de la edad, como podría suceder ahora, sino simplemente porque quería evitar golpearse la cabeza con las vigas debido a la escasa luz. Probablemente el niño estaba hablando con él, acababa de contarle algo divertido, y ambos se reían. Pero ahora, como hacía un rato en el exterior, no lograba que nada quedase fijado en su cabeza, y cuanto más se concentraba, más difuso parecían hacerse en los recuerdos. Tal vez todo eso no fue más que imaginación de un viejo chiflado. Tal vez Dios nunca le hubiese dado hijos. Eso se encuentra en la página 10, donde él comienza a interrogarse si siempre había vivido así, y trata de empezar a recordar. De que está con su hijo en un pasillo. Trata de seguir recordando, pero llega un momento en donde no puede recordar más. Los recuerdos no lograban quedarse en su cabeza. Y finalmente, él dice que seguramente ni siquiera llegó a tener hijos. Eso evidencia que cada vez la niebla evitaba que él tuviera recuerdos y que tomara una posición acerca de él y de su vida. El contraste que quiero hacer con la realidad es que la iglesia en el libro, en ese contexto, podría ser la niebla, ya que en la época medieval todas las personas que querían pensar diferente tomaban una posición crítica y no seguir sus ideales. Sabemos que estas personas que querían tomar una posición propia terminaban muertas y torturadas. Bueno, y llegamos a las conclusiones. Así que, en conclusión, la obra toma fragmentos de hechos históricos basados en la vida real. Por esa razón, es una obra histórica, porque nos muestra el clero, la nobleza, el teocentrismo, las cruzadas, porque en el libro también se habla de las guerras
que hubieron por las tierras, dado que la posesión de tierra era un factor clave para el crecimiento económico. También vemos que las armadas para conquistar más tierras eran monedas corrientes. Y al ver las acciones de la iglesia que están, o sea, en el contraste con el libro, las acciones de la iglesia se podía considerar o se podría tomar como esa niebla que no quería que las personas pensaran por sí mismas, que querían estar ahí mandando y diciendo qué hacer, qué no hacer, que no tomaran las decisiones que ellos querían. Entonces esa podría ser como esa niebla. Ya vimos todos los castigos que hacían si las personas decidían tomar una decisión crítica por sí mismos, no seguir sus ideales. Bueno, y, y querían tener a las personas con los ojos vendados para ocultar muchas verdades, como que se robaban la plata, adquirían tierras. O sea, ahí la iglesia lo que hizo fue transgiversar la palabra de Dios para acomodarla a su manera, para generar un beneficio propio. Entonces esta es el contraste que se hace de la niebla, y pues es importante en la actualidad que cada persona tenga un pensamiento crítico propio, que razone las cosas, que no coma entero. Y bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, que les haya servido, que haya sido de su agrado. Espero que nos podamos ver pronto en un nuevo análisis de estas obras tan importantes para nuestra literatura. Gracias y hasta luego.